una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y sombras. con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Buenas tardes a todos nuestros seguidores y bienvenidos una vez más a Luces y Sombras. Como no, bienvenido también Eduardo a esta nueva edición. Y como siempre, muy buenas tardes, o noches, o días, depende de quién nos oiga y desde dónde. ¿Desde dónde? Efectivamente. Bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa a noticias mayormente. Creo que esta vez se has conseguido tener bastantes bastante interesantes. Bueno, como siempre he hecho una selección. O sea, he arrancado con 20 y pico, creo que me he quedado con 9. Ahora mismo ya no lo sé, se verá al final. Se verá. Pero eso es lo que hablábamos, lo que hemos comentado desde que hemos vuelto en este diferente formato y haciéndolo de esta manera diferente. Que por si alguno no se ha dado cuenta, me imagino que todos nuestros oyentes ya se han dado cuenta, el programa es como si lo hubiéramos dividido en dos. Sí, exacto. Hemos hecho un apartado especial para noticias que no se hace todas las semanas, aunque últimamente se está empezando a hacer todas las semanas, sí, pero esencialmente porque hay noticias. Porque hay noticias, exactamente. Y se sigue haciendo porque, bueno, por el nivel de aceptación que hemos visto, parece ser que está gustando. Sí, sí. Entonces, bueno, y además es una forma de mantener a la gente, sobre todo con noticias que a veces, como tú mismo sabrás, son difíciles de encontrar, o difíciles de que salten, o difíciles de que se hable. Y yo añadiría que la mayoría de las veces las vemos y ni reparamos. Pasan desapercibidas, efectivamente. Bueno, pues cuando tú quieras comenzamos con estas noticias. ¿Podemos empezar de hoy. ya? Pues adelante. Y bueno, casi al hilo de lo que estábamos hablando, a mí hay hechos, hay noticias que por lo menos a mí me llenan de estupor, de sorpresa, porque a pesar de saber que el género humano es como es, que es capaz de hacer todo lo bueno que seamos capaces y más de imaginar, también es capaz de hacer las mayores aberraciones. Siempre he tendido a pensar que en líneas generales en todo lo bueno que como especie somos capaces de hacer, y que por supuesto si eres representante de alguna tendencia religiosa tendrías que ser el primero en dar ejemplo en todo. Por supuesto. Bueno, pues un pastor evangélico de 52 años de edad de la ciudad argentina de Neuquén violó a un familiar suyo de 28 años después de haberla convencido de que tenía el diablo dentro. Vale, el típico exorcismo con violación incluida. Sí. Según una denuncia que ha puesto la violada, o la víctima, o la supuesta víctima, porque aquí es que ya no sabe qué lenguaje emplear, que presentó el pasado 12 de abril del 2018 en la policía. Según cuenta ella, bueno, pues fue a la casa del predicador para cenar, ya que era su feligresa y además tenía lazos familiares con él a través de su abuela, hasta el punto de que siempre le llamaba tío. Tío, vale. Tras una conversación en la que la víctima compartió con el pastor que estaba pasando por una etapa difícil de su vida, el hombre llevó la charla al ámbito religioso y le aseguró que estaba poseída. Confiada, siempre según las palabras de ella, pues dio su permiso para que el pastor realizara un acto de exorcismo. La mujer se tumbó sobre una manta en el suelo, rodeada por velas encendidas, y el pastor, tras rezar, la violó. Bien.
Luego de sufrir el abuso de sufrir este tipo de abuso, pues la víctima, que además es hermana de un agente de la ley, parece ser que guardó silencio por un tiempo. Pero al final tuvo fuerzas o fuerza de ánimo, como se suele decir, para contarlo todo a su familia y presentar la respectiva denuncia. Esto lo hizo, como ya comenté antes, el 12 de abril, y el 13 de abril esta mujer pues ofreció detalles de su traumática experiencia en la Fiscalía de Delitos Sexuales de su ciudad en Chile. Ya. Bueno, vamos a ver, está claro una cosa, y es que no es la primera vez que ocurre un caso de estos intentando exorcizar a alguien. Sí. Existe, vamos a ver, el utilizar una posesión diabólica o incluso el utilizar un trabajo de magia o cosas por el estilo para, de paso, aprovechar y violar. Sí, sí. Está claro que no es la primera vez que sucede. Yo aquí, incluso aquí en Canarias, he tenido casos, no han sido ni pastores... o sea, que no han sido religiosos. Exacto, no han sido religiosos, sí gente con creencias y tendencias a pensar en temas de vudú o de santería, de cosas por el estilo, donde se violaron a las personas que iban ellos a limpiar o a Sí. exorcizar o algo por el estilo. Es decir que bueno, y tenemos también el caso, por ejemplo, del que sabe mucho nuestro colaborador Gustavo Romero, el caso del exorcismo del Albaicín, precisamente, Sí. donde también se da todo este tipo de historias. Entonces, bueno, está claro que desde mi punto de vista, es utilizar la debilidad de una persona e incluso la creencia de esa persona Sí. para Sí, de sí. alguna manera cometer ese tipo de delito con esa persona. Sí. Entonces, bueno, no es la primera vez que a mí ha llegado a mis oídos gente que ha ido a que le hagan una limpieza y lo primero que les ha propuesto la persona es que tiene que Sí, practicar que sexo para con ella purificarse para purificarse, porque si tiene no, que no. hacer un intercambio de fluidos y depende de la creencia, es que mis fluidos son poco menos que están santificados, entonces te voy a transmitir Exactamente. la pureza que a ti Entonces, te falta. quizá yo ahí lo único que, y quizá pueda parecer mal lo que voy a decir, pero lo único que yo podría achacarle a las víctimas es su inocencia, es decir, el creer Ya. que realmente eso va a funcionar hasta que pasa y se dan cuenta y dicen, ostras, pues aquí lo que ha pasado es que no ha sido lo que... Pero esta ahí persona... hay que vivir cada situación y en Exacta- cada entorno. exactamente, exactamente. Porque exacto, depende esencialmente del entorno donde estás viviendo, donde te has criado, exactamente. lo que te rodea. Ahora- Aquí, por ejemplo, o sea, porque al hilo de lo que acaba de decir, en España hemos tenido una época en la cual y era famoso, o sea, en un pueblo el que mandaba era el cura, el médico y el alcalde. Sí, efectivamente. Y lo sí. que decían iba a misa, Sí. como se suele decir Como se suele decir, vulgarmente. iba a misa, sí. Sí, Y eso sigue sucediendo en determinadas ciudades y en determinados pueblos. claro. No solamente de Con España, lo cual, de Sudamérica. claro, porque con lo cual si un representante Sí. de Dios o de quien sea en ese sentido religioso Sí. dice que lo que necesitas es precisamente que él haga uso de ese poder que él tiene, que le viene de Dios o de donde quiera, y la persona tiene esas creencias y aparte tiene esa educación de que, como decías tú, a curas, alcaldes y médicos hay que darles la razón porque son los que más saben, está claro que esa persona cederá. Ahora, lo que hay que ponerse es en el lugar del otro, claro, en el lugar del hijo de su madre, con Sí. perdón, Sí. que se aprovecha precisamente de esa inocencia de las Es personas. que ese es el que no debería tener perdón. Exactamente. Aunque la justicia debe de saber perdonar y todo lo que tú quieras, pero dicho vulgarmente, ese es el que no debería de tener perdón. Exactamente, exactamente. Bueno, y cambiando de tercio, de camino, yo creo que a estas alturas deberíamos de estar acostumbrados a casi todo, o al menos yo. Y no puedo dejar de reconocer que de vez en cuando hay veces que
que me sorprenden, hay noticias que me sorprenden. Y hay veces que las noticias, analizándolas fríamente, son incluso simples. Pero a mí por lo menos me llama la atención en ocasiones incluso más que otras que quizás guardan un intríngulo mucho más sorprendente, entre comillas. Sí. Digo esto porque en el norte de Italia ha sido hallado el esqueleto de un hombre medieval manco, que resulta además enigmático hasta para los antropólogos. Su osamenta deja ver que la mano le había sido amputada en vida, pero lo inusual es que en su tumba había también una hoja corta, parecida a un cuchillo, que pudo haberle servido como prótesis, según ha publicado el Journal Anthropological Sciences. La tumba data del siglo VIII y la edad del hombre al morir está calculada entre 40 y 50 años. Hasta el momento se supone que se trataba de un guerrero, como lo era por entonces todo el pueblo de los lombardos al que pertenecía. En un primer análisis del esqueleto, los especialistas confirmaron que la carencia de la mano no se debía a una malformación, sino que fue resultado de una amputación necesaria tras haber sufrido un traumatismo severo. Ciertas callosidades encontradas en el hueso del muñón son típicas de todo aquel que ha usado una prótesis durante largo tiempo. Además, en los huesos del hombro se hallaron erosiones también características en la persona que debe de mantener una postura poco natural debido a una extremidad amputada. Además, los daños que el personaje tenía en su dentadura permiten presuponer que utilizaba sus dientes no solo para masticar, sino para sujetar con fuerza algunas cosas. Eso, a su vez, lleva a pensar que podría tratarse del correaje que sujetaba una prótesis a su brazo. Y todo lo anterior se complementa con restos de piel hallados en la cuchilla prótesis, vamos a decir, llamarla así, que se encontró en su tumba. Lo que resulta misterioso es el uso que pudo darle a ese cuchillo que se encontró encima del esqueleto. Los estudiosos piensan que pudo servirle como arma secundaria en las batallas, en caso de que fuese un guerrero, pero admiten que quizá el lombardo solo haya sido un carnicero. En todo caso, y lo más misterioso y llamativo de esta noticia, lo más curioso, es que este hombre sobreviviera a una amputación en una época en que no había antibióticos y pululaban las infecciones, y no solamente a una amputación, sino a ponerle esto como prótesis. Sí, claro, efectivamente. Efectivamente, vamos a ver, la noticia es súper curiosa. Es muy curiosa porque cabe la posibilidad de que si fuera un guerrero, está claro que la prótesis la utilizaría, como decías tú, como arma secundaria probablemente. Bueno, un carnicero pues también le sacaría su su uso, ¿no? Pero bien es cierto que lo que es importante es con lo que ha finalizado, es decir, lo que tiene que sorprendernos y lo que siempre es un amago, esos pequeños amagos que a veces salen de cosas que parecen prácticamente imposibles que hayan ocurrido en esos tiempos remotos. Sí. De vez en cuando salen esas pequeñas cosas que te dejan con la duda y con la incertidumbre de cómo pudieron hacer esto. Sí. Cómo pudieron hacer esto, porque efectivamente, como dices tú, no es solamente el hecho de la amputación, es que también el hecho de llevar una prótesis puede conllevar infecciones, puede conllevar rechazos, puede conllevar un montón de cosas. Sin embargo, o tuvo mucha suerte. Y sobre todo, y además, teniendo en cuenta que la prótesis no la llevaba, para ayudarse. O sea, es que las hipótesis que barajan es que o era para que en plan guerrero, sí, o era para cortar carne porque era carnicero. Claro. O sea, el foco de infección es impresionante. Exactamente, exacto. Con lo cual es muy interesante ver cómo en esa época se podían dar ese tipo de cosas. Al igual que si nos vamos todavía más atrás, como los egipcios podían hacer determinadas cosas, como trepanaciones o como cosas por el estilo, cuando tampoco existían antibióticos, cuando tampoco existía nada de todo eso. Es decir, por eso siempre decimos nosotros que en nuestro pasado se esconden cosas que no nos han contado. Está claro. Bien porque realmente no las saben, o bien porque
se las saben y las callan. Yo, ya sabes que me inclino, además, Por la segunda. al 99,9% por la segunda. Por la segunda, exactamente. Dejo el margen mínimo de error, porque sé que debo de dejarlo. Ya. No, sí, está claro, pero bueno. Seguimos, si quieres. Entonces, bueno, sí, seguimos. Volvemos a cambiar de tercio. De vez en cuando, lo cual por lo menos para mí es sospechoso, te encuentras cada vez más señales inequívocas de que algo se está fraguando a nuestras espaldas, de que algo quieren que nos convenzamos para llegar a un objetivo que solo quienes están detrás de toda esta historia saben. ¿Cuántas veces se ha ridiculizado e incluso arruinado la vida a gente que se atrevía a creer en público y a afirmar en público o a dar su opinión en público sobre la existencia de vida extraterrestre tecnológicamente inteligente? Digo esto a raíz de un artículo que publica el diario ABC el 16 de abril de este año, de 2018, y que comienza lanzando la siguiente pregunta. ¿Hubo en el sistema solar una civilización anterior a la nuestra? Y el artículo continúa diciendo que una de las preguntas más difíciles de cuantas se plantea la astrología es si existe en algún lugar... La astronomía. Perdón. La astronomía. Ni una cosa ni la otra. La astrobiología. Ah, vale. Me he equivocado. Es una de las cuestiones más importantes que se plantea. La astrobiología es si existen en algún lugar de nuestro sistema solar restos de alguna forma de vida anterior a la nuestra. Y algunos científicos, como el astrofísico de la Universidad de Pensilvania, Jason Bridge, miembro del Centro para Exoplanetas y Mundos Habitables, ha llegado incluso a considerar la posibilidad de que una especie con tecnología o una especie preparada tecnológicamente pudiera haber existido en nuestro sistema planetario en una época anterior al surgimiento de la humanidad en la Tierra. En el año 2016, este señor Bridge publicó un artículo en el que discutía dónde sería mejor buscar las señales tecnológicas dejadas por esa hipotética civilización. Otros astrónomos, por su parte, sugerían buscar faros o luces en los objetos del cinturón de Kepler que pudieran servir como evidencias de la existencia de tecnologías y por lo tanto de civilizaciones extraterrestres. Para Bridge, la razón más obvia para la desaparición de una especie tecnológicamente preparada anterior a la nuestra sería un cataclismo, ya sea un evento natural como un impacto de un asteroide con capacidad de extinción o autoinfligido como una catástrofe climática global. Ya. Para el investigador, si estuviéramos hablando de una especie con capacidades espaciales que se hubiera establecido en el sistema solar, un solo evento no habría sido suficiente para hacerla desaparecer. De hecho, esa especie, según su opinión, solo se extinguiría permanentemente si se hubieran dado muchos cataclismos por todo el sistema solar espaciados en el tiempo, como los que provocaría, por ejemplo, un enjambre de cometas o tal vez una guerra planetaria. Una guerra planetaria. Otra posibilidad es que los asentamientos de esa civilización no hubieran sido completamente autosuficientes y dependieran de suministros del exterior que, tras la catástrofe, dejaran de llegar. Alternativamente, Brecht dice que un estallido de rayos gamma cercano que se produjera de forma inesperada o una supernova también podrían producir un cataclismo que afectara a todo el sistema. Ya. Desde el punto de vista estrictamente científico, opina el investigador, es perfectamente razonable preguntarse si la vida existió alguna vez en nuestro sistema planetario
o incluso si sigue existiendo en la actualidad. La cuestión, cada vez más, se está convirtiendo en la principal razón de ser de agencias espaciales como la NASA. Bueno, Eso es oficialmente. sí, claro. A ver, que siguen buscando vida inteligente o restos de vida inteligente, es evidente. Ya hemos hablado de todos los proyectos que hay desde hace muchísimos años para precisamente la búsqueda de vida extraterrestre. Entonces, Sí. bueno, lo que pasa es que, claro, esto choca un poco con otras teorías que incluso puede que hasta nosotros mismos mantengamos, y es la existencia precisamente de esos seres aquí en el planeta Tierra, Sí. con anterioridad a la nuestra, o simultáneamente con la nuestra. Efectivamente. Es decir que quizás están buscando fuera lo que, una de dos, o ya lo saben que han estado aquí y están buscando su lugar de origen, o son un poco tontos y nos han quedado con la No, movida. vamos a ver, o simplemente nos están O engañando. nos están, exactamente. Seguir mirando hacia afuera. Exactamente. Seguir mirando hacia afuera, que lo tenéis dentro. Exactamente. Exacto. Entonces, pues Bueno, bueno, pues el artículo además continúa diciendo que gran parte del trabajo de búsqueda, sin embargo, se está centrando en la localización de vida microbiana, o en el mejor de los casos, carente de inteligencia. Para Bridge, los artefactos tecnológicos, si es que existen, resultarían mucho más sencillos de encontrar. ya. En efecto, si alguna vez surgió una especie tecnológica anterior a la nuestra, tal vez espacial, en el sistema solar, esa especie podría haber producido artefactos u otras señales tecnológicas que habrían sobrevivido hasta nuestros días. Buscar esos artefactos en lugar de microbios sería, para Bridge, un camino potencial para resolver de una vez por todas la gran pregunta de la astrobiología. Ya. En el caso de Venus, por ejemplo, la llegada de un efecto invernadero global y la posible reestructuración de su superficie podrían haber borrado todo rastro de vida anterior. En la misma Tierra, afirma él, la erosión y en última instancia la tectónica de placas habrían sido capaces de borrar toda evidencia de civilización si nuestra especie hubiera surgido y se hubiera desarrollado unos cuantos millones de años atrás. Ya. Por eso, termina el artículo diciendo, posibles señales de tecnologías de civilizaciones anteriores a la nuestra, que serían extremadamente antiguas, sólo podrían encontrarse en un limitado número de lugares del sistema solar, como bajo la superficie de Marte o la Luna, o en alguno de los numerosísimos cuerpos del sistema solar exterior. A mí, no sé qué opinión te merece, pero yo sobre todo me quedo ya con lo último. Que después de casi un siglo, de, como decía al principio, de haber ridiculizado y incluso arruinado la vida de muchos mucha que gente. hacían determinadas afirmaciones, se llegue a hacer afirmaciones por parte de la ciencia, Sí. como que dos de los sitios donde hay que buscar estos restos En Marte y son la Luna. en Marte y en la Luna. Hombre, ¿yo qué crees que te diga? No, sí. La verdad que hablando mal y pronto toca un poco las narices. Que a Sí. estas alturas vengan ahora con esto. Sí. Pero yo sobre todo me quedo con lo que has dicho tú antes. Es decir, miren hacia afuera para que no miren hacia aquí dentro. Ya. Para que no miren qué es lo que puede haber pasado en la Tierra desde hace muchísimo tiempo atrás. Sí, porque Sí. para mí el trasfondo del artículo, sin entrar en más consideraciones, sinceramente no he tenido tiempo de averiguar la trayectoria de este científico en cuestión, Ya. porque hay científicos y hay científicos. Sí. No, reconozco que en este caso no lo he hecho. Hay una cosa que en principio sí me llama la atención, y es que que esto se centra en buscar los rastros de que esta civilización puede haber existido en Marte o en la Luna, y cuyos restos puedan estar ocultos, puedan estar debajo de la Tierra, puedan estar... O sea, son civilizaciones extintas. Sí. Hombre, depende de la tecnología que tuvieran. Yo creo que dar un salto hacia la Tierra, donde se está demostrando, hasta, por lo menos al día de hoy, con nosotros mismos, de que la vida es posible, Sí.
Yo creo que tampoco es tan difícil. No creo que está... No, vamos Para a alguien ver. que tiene una determinada Claro, tecnología. Claro, pero la historia está en que siempre nos dan las noticias a cuentagotas y muchas veces las repiten. Cada X tiempo salen este tipo de noticias para que nosotros nos creamos que están buscando Sí. esas evidencias de vida. Cuando yo estoy convencidísima de que esas evidencias de vida o esa vida, ellos ya la tienen y saben dónde está y quiénes son. Eso ya lo hemos hablado en Entonces, diferentes pues bueno, ocasiones. Yo estoy convencido de eso. Exacto. Que por cierto, y antes de continuar con la siguiente noticia, sí hacer una aclaración que me he dado cuenta, pero ya, como se suele decir, a toro pasado. Cuando al principio de la noticia he nombrado el cinturón de Kepler, no es cinturón de Kepler, es cinturón de Kuiper. Kuiper. Sí, Vale. cinturón de Kuiper. Vale. Entonces, siguiendo con la siguiente noticia, el día que la tecnología, la ciencia y el misterio intenten dar pasos paralelos para, quizás, digo quizás, aclarar si determinados hechos son o no posibles, estoy seguro de que avanzaríamos más como especie, pero creo que desgraciadamente eso está aún un poco lejos. El avanzar como especie o lo que nos vas a contar. Avanzar como especie. Cuando consigamos que se unan que determinadas tendencias Ya, se unan. claro. Vale. Es decir, que la ciencia no sea tan acérrima enemiga del misterio, que el misterio no dé la espalda a la ciencia Ah, y viceversa, y exacto. todo lo que tú quieras. Cuando trabajen juntos. Sí. La silueta de un misterioso jinete blanco fue captada el jueves 12 de abril por un dron en el castillo de Berkeley, en el condado de Gloucestershire, algo así, en el Reino Unido. O al menos esto es lo que sostiene el dueño del dron, que asegura que perdió el control del aparato de forma repentina cuando registraba las enigmáticas imágenes, según recoge el diario Daily Mail. Tras lograr aterrizar el dron y revisar en su casa la grabación, Thomas Arnold, el dueño del aparato, quedó sumamente impresionado por lo que vio. Las chimeneas del castillo no humeaban en el momento de la filmación y, además, el viento soplaba en dirección contraria a la que supuestamente cabalgaba la figura blanquecina. Esto según Según el testigo, el dueño del dron dueño que del hizo la dron. grabación. Porque además dice que la grabación es clara como el día, a plena luz del sol y en alta definición. Es brillante. Ujú. Curioso. Es una noticia diferente a lo No, que estamos vamos a dando ver, a mí es últimamente. una noticia de las que me gustan. Más que nada porque yo siempre he dicho que yo nunca he estado tan metida en el campo de la conspiración como en el campo del misterio. Entonces, bueno, tengo la ligera impresión de que puede tratarse de una grabación totalmente fantasmal, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, y a mí es lo que me desconcierta y lo que creo que nos va a traer de cabeza a muchos investigadores durante esta época que estamos viviendo, es precisamente el utilizar ese tipo de objetos, los drones, por ejemplo. Ya. Porque, por ejemplo, ahora mismo un ovni no podemos saber si es un dron, si es algún tipo de avión de prueba, si es 25.000 cosas. Sí. Y con lo que graba un dron estamos 3/4 de lo mismo. Han manipulado esa grabación en el dron, no está manipulada, lo que ha grabado es cierto, en fin. Pero bueno, que me encanta poder pensar que los fantasmas siguen existiendo, sinceramente. A mí también. Y ahora vamos a dar otro cambio. Yo creo que coincidirás conmigo en que estamos rodeados de charlatanes, de vendedores de humo, de lo que a mí me gustaría llamar como estafadores de la verdad. Mm. Y además, aunque se descubra el engaño, siempre hay quien está dispuesto a mantener en su puesto a quien se demuestra que es un mentiroso compulsivo. Totalmente. Ejemplos tenemos todos los días. Sí. Y aunque lo parezca, no estoy hablando de política. Aunque lo parezca. ¿No estás hablando de política? No. Vale. Y menos de la española. Aunque lo parezca. Aunque lo parezca también. Vale. En el año 2012, una predicción maya aseguraba que el fin del mundo llegaría el 21 de diciembre de 2012 a las 11 horas 12 minutos. Hecho al cual dedicamos
unos meses antes 3 programas de Luces y Sombras, Sí. Nos llegando a costó la llegar. conclusión de que los mayas no habían hecho esa predicción. Por otro lado, es obvio que el mundo no se acabó. No. Pero el tema de los finales del mundo no se acabó allí. Ah, Y no, bueno. Afloró años después. No, afloró, yo diría que casi inmediatamente después. Inmediatamente. Poco después, saltó otra teoría según la cual un planeta no detectado de nombre Nibiru o Planeta X Mm, colisionaría contra la Tierra, provocando el fin del mundo, aunque estaba basada en una teoría nacida a mediados de los años 90. No era nueva, no era nueva, ¿no? era rescatada. Sí. Pues bien, de nuevo y como sucede periódicamente, ha saltado de nuevo la noticia de que Nibiru colisionaría el pasado 23. Ya han pasado Unos cuantos días. 3 días, Mm, el pasado 23 de abril, con la Tierra provocando el fin del mundo. ya. Decían que provocaría erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, como consecuencia de las fuerzas gravitacionales. En septiembre de 2017, el científico de la NASA, David Morrison, descartó el fin del mundo diciendo que el planeta Nibiru no existe y que al final de tanto avisar que llega al fin del mundo, el día que ocurra de verdad nos va a pillar desprevenidos. Y yo sobre todo me quedo con esta última frase, Sí. que no sé qué ha querido decir. Me gustaría saberlo. Ah, que cuando llegue el fin del mundo nos va a pillar desprevenidos. Ya. Pero el fin del mundo, ¿en brazos de quién o por qué? ¿O por qué? Exactamente. Dice que el planeta Nibiru o planeta X no existe. Bueno, yo no estoy... Yo digo lo que él ha dicho. Sí, Un sí, científico sí, sí, refutado, o sea, Vamos a ver, yo no contrastado, un estoy, no estoy científico con totalmente determinado de acuerdo. prestigio por la NASA. Vale, yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay algún tipo de planeta o planetoide o algo por el estilo que sí que puede. De hecho, es algo de lo que todas las civilizaciones o casi todas las culturas han tenido ahí. Y lo han dicho, los mayas hablaron de... No, ya llegamos a la conclusión de que los mayas no predijeron el fin del No. mundo. Pero sí es verdad que, No bueno... lo predijeron en la fecha en que se decía. En la fecha, exactamente, en esa fecha. Entonces, bueno, pero el problema quizá efectivamente es lo que dices tú, esa última frase, ¿no? Es decir, ¿estás diciéndome algo de forma encubierta o es que yo ya me he vuelto muy, 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 muy conspiranoica y quiero ver cosas donde no las hay? Ya. Pero bueno, también es verdad que parece ser que hace muy poco pasó rozándonos un meteorito bastante grande Sí. y que la NASA lo pilló en el último momento, con lo cual no me extrañaría de que en un momento determinado pudiera llegar además, el fin del mundo y no nos enteráramos. Me alegra que lo digas porque esa es una de las noticias que he descartado para hoy. Vale. La descarté. Pues mira, pues precisamente no hace mucho que ocurrió eso. Entonces, bueno, tú dices, vale, porque es que estamos, como ya hemos hablado en otros programas, yo me muevo últimamente en un mar de dudas, entonces yo ya no sé qué pensar. Nos están diciendo esto para asustarnos, ahora lo desmienten, después lanzan otra teoría que no la llaman Nibiru, pero la llaman Pepe, y entonces vuelven a hablarnos del fin del mundo. Es cierto que ese asteroide pasó rozándonos y la NASA no se enteró, o sí se enteró y no dijo nada. Es decir, o no pasó nada. O no pasó nada, efectivamente. Por eso te digo que yo últimamente es que es eso, me muevo en un mar de dudas completamente. Ya. Estoy tan saturada con la información que se ve por ahí, que es que yo ya no sé qué creerme. Ahora, eso sí, con el tema de los fines del mundo, es que ya es de risa, y en las redes sociales ni te cuento. No, porque es que ya se lo toma la gente, y no me extraña, se lo toman a coña. Sí, pero para mí lo vergonzoso es que, a pesar de todo, consiguen arrastrar a un gran número de gente detrás. Sí, claro, porque... O sea, son sectarios, además sectarios que, desgraciadamente, consiguen ejercer. Vamos a ver, Eduardo, yo creo que la gente, las personas hoy en día, la gran mayoría están tan carentes de valores en el sentido de espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí. Y nos están metiendo, con perdón, tanta mierda por unos grupos, por otros grupos, por unas historias, por otras historias, que la gente ya no sabe qué creer y se aferra
a lo primero que encuentre y que más o menos le satisface. Sí, porque es que se necesita tener referentes y desgraciadamente el mundo actual, por lo menos en puestos claves, como puede ser, por ejemplo, la política, pues no te está dando esos referentes. Efectivamente. Entonces la gente busca, y es normal que la gente busque. Entonces, bueno, que es verdad que de fines de mundo estamos llenos, pues sí, ciertamente. Y es que ya tú ves la noticia y es que ya te ríes e incluso la cuelgas en tu red social favorita cachondeándote de la noticia, sinceramente. Ya. Entonces, Ya. pues no sé a dónde nos quieren llevar con esto, sinceramente. Pero bueno. Bueno, cambiamos. Otra vez de tercio. Pues muy recientemente un aficionado ha descubierto una nave espacial secreta de Estados Unidos orbitando la Tierra. Eso es un hecho que no debería sorprendernos. Pero bueno, de vez en cuando está bien al menos poner cara de sorpresa. Ya. Tras sobrevolar la Tierra... Lo que pasa es que has visto que yo no me he sorprendido, ¿no? Tras sobrevolar la Tierra, más de medio año, el avión espacial secreto estadounidense X-37B OTV-5 ha sido detectado por un observador de satélites aficionado en una órbita de alrededor de 355 kilómetros de altitud, según informa el portal especializado Spaceflight 101. La X-37B se encuentra realizando su quinto vuelo orbital tras despegar el 7 de septiembre del año pasado, del 2017, del Centro Espacial Kennedy en el estado de Florida. Dado el típico velo de misterio que envuelve a este programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, su lanzamiento se mostró solo hasta la separación de la carga útil de la nave, pero no se dieron a conocer los aspectos operativos de la misión, como la órbita operacional de la nave, la duración prevista de su vuelo y detalles sobre las cargas útiles que transporta. Según los astrónomos, el aparato estadounidense se puso en órbita para estudiar el efecto de las condiciones del espacio en los sistemas y dispositivos electrónicos, pero no se han dado a conocer más detalles acerca de su misión. Y el descubrimiento de que esta nave seguía orbitando fue realizado el 11 de este mes de abril por un rastreador aficionado de objetos espaciales de los Países Bajos. Bueno, ese es el que este señor ha encontrado. Sí. Como tiene que haber, pues imagínate, la madre. Y no solo de Estados Unidos. No, por supuesto que no solamente y de vuelvo a Estados repetir Unidos. lo que he dicho en muchas ocasiones. O sea, no es que a mí me guíe una animadversión especial hacia el gobierno o las compañías de inteligencia de Estados Unidos. No. Simplemente que, y esto es cierto, o sea, al estar en una sociedad un poco más libre, digo un poco, no somos una sociedad libre, somos una sociedad un poco más libre, tenemos acceso a una información que en otros países no se tiene. Claro, no sale, efectivamente. Y es más difícil conseguir esas noticias. Sí, pero bueno, pero que esto que está sucediendo aquí está sucediendo. Es decir, exactamente. O sea, que nadie se piense que China, Rusia, Israel, por ejemplo, no lo están haciendo. No lo están haciendo, claro, por supuesto. Entonces, bueno, y como repito, y como esa, ciento y la madre más, seguramente. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Lo ignoramos, eso sí es verdad que lo ignoramos. Pero bueno, me imagino que algún día antes o después saldrá a la luz, si ellos quieren que salga a la luz, claro. Si quieren que salga a la luz. Porque yo me planteo cuando este buscador o este rastreador de ¿qué era? De meteoritos, de objetos espaciales. De objetos espaciales. Este rastreador habrá encontrado pero ¿cuántos más puede haber que no ha encontrado? ¿Y cuántos habrá que hayan encontrado otros objetos y no le hayan comunicado, no le hayan dicho, piensen que se han equivocado, piensen que no le van a creer? Claro, por eso te digo, exactamente. Entonces, pues bueno. Y si te parece, seguimos cambiando sutilmente, pero volviendo a un tema que hemos hablado en una de las primeras noticias. Pero en este caso,
para que no digan que siempre nos centramos en Estados Unidos, ahora nos vamos a venir a España. Vale. El ejército español estudia incorporar a filas un escuadrón de aeronaves, pero en este caso no son tripuladas y pueden aterrizar en la yema de un dedo. El dron, bautizado como Black Hornet, lo que sería traducido como avispa negra, tiene un tamaño milimétrico y ha sido desarrollado por la empresa noruega Prox Dynamics. Está preparado para realizar operaciones militarmente quirúrgicas, en las que la discreción que otorga un dron tradicional no es suficiente. Lleva cámaras y micrófonos y está pensado para operaciones en las que pasar desapercibido es sumamente importante. Se utilizará para realizar grabaciones en entornos complicados e incluso en interiores, en localizaciones complicadas. Y yo incluso diría que en ambientes hostiles, Sí. si llega el caso. Sus cámaras permiten hacer fotografías en sitios complicados y sus micrófonos pueden grabar donde las personas no pueden hacerlo sin ser descubiertas. Ahora mismo estamos probando algunas de las unidades de Black Hornet. Si las pruebas son satisfactorias, el ejército español comprará unidades, han asegurado fuentes del ejército español. El coste de cada aeronave es de 40.000 euros. Su peso es de 18 gramos, tiene una envergadura de 12 centímetros y puede volar 1,6 kilómetros sin repostar. El Black Hornet puede ser programado para volar a un punto sin intervención humana. Dispone de un chip GPS a tal efecto. Ejecutar una orden, grabar voz, vídeo o realizar fotos y regresar donde se le mande. Las bajas señales que emite le hacen ser sumamente discreto. Además, si encuentra dificultades en la ruta programada, es capaz de volver a programarse para realizar la operación sin ayuda humana, sorteando los obstáculos. Nuevamente la inteligencia artificial. Yo omito Nuevamente los comentarios. la inteligencia artificial, nuevamente lo que se está haciendo, es decir, yo esto lo veo, vamos a ver, tiene su lado positivo, evidentemente, en caso de guerras, en caso de tal, me parece muy bien que se utilice este tipo de historia. El problema está en que no creo que lo utilicen única y exclusivamente para esto, porque ahora mismo estamos tú y yo aquí grabando y tú te vas a fijar en una mariposa que entre o en una mosca que vuele, no te vas a fijar en A los que ella. vivimos en España, ¿qué ha pasado en los últimos meses? ¿Qué problemas hay? Hablo del problema catalán, hablo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablo del tema de los seres de Andalucía y aquí me puedo... de los seres, te había entendido de los seres. No, de los con seres, ese, digo, de los ¿qué seres seres de de Andalucía. Andalucía? Y nos podríamos extender y extender y extender. Si estos señores, ahora hablo de los políticos, tuvieran acceso, estamos hablando de 40.000 euros, que 40.000 euros para un partido político y con los montajes pseudomafiosos que se está demostrando que han hecho en torno a sus siglas, gastarse 40.000 euros en un momento determinado no es nada. Esta no es nada. Eso no es nada. No es nada. Y ese es el precio de salida, por decirlo de alguna manera. Yo no me quiero ni imaginar una guerra política basada en grabaciones de drones. Y eso, digamos, planteándolo como algo muy suave para la población de a pie que somos nosotros. Sí. Sí. Porque lo que no me quiero plantear es que eso se emplee hacia la población, hacia nosotros. Vamos a ver, la última actualización que Facebook me ha pedido que acepte es el utilizar el reconocimiento facial. Ah, sí, a mí también. O sea, entonces, ¿qué pensamos? Sí, sí. ¿Que esto va a ser solamente para espiarse unos políticos a otros, un ejército a otro? No, esto no digo que no vaya a ser para eso también. Pero está claro que eso va a ser para muchas otras cosas. Sí. Y más a un coste aparentemente tan barato para el que pueda, evidentemente. Creo que ni tú ni yo estamos en condiciones de poderlo comprar, pero que sí es cierto que a un gobierno, como bien dices tú, 1 o 2 o incluso 3, sí,
pueden tenerlos. No, vamos en este momento, si esa tecnología está al alcance, y me supongo que lo está, si el ejército español ha tenido acceso a ella, esa tecnología está al alcance. Claro. Al alcance de, vamos a decirlo entre comillas, entidades con determinado reconocimiento público. Sí, exactamente. Es decir, que un gobierno o un ministerio determinado de un gobierno puede tener acceso a esto. Exacto. Es que yo no me lo quiero ni imaginar. No, yo prefiero más no imaginármelo. No es que no quieras, que prefiero más no hacerlo. Pero estamos hablando de un tema que ahora mismo ya está a punto, en el caso del ejército español, está a punto de comprarse. De comprarse. De cerrarse. Ya. O sea, y si el ejército español, a mí que me perdone, pero no es precisamente el ejército de Estados Unidos, de Rusia, de China o de Israel, está con este tema... Que no tendrán los otros. Que no tendrán los otros. Que no tendrán los otros. Efectivamente. Que no tendrán los otros. Entonces cada vez vamos a tener que estar más atentos a cualquier insecto que se nos aproxime, está claro. No, vamos a ver. Además, no es la primera vez. Ya que llegará un momento en que no puedas dormir. O sea, Ah. porque sientas una especie de picotazo por la noche y resulta que no es un picotazo. A lo mejor es un dron que se estrella contra ti. O te han porque... implantado un chip sí. así sin... Y que a través de un dron te implantan el chip. Exactamente, por ejemplo. ¿Y tú crees que te han picado? Exactamente, por eso te lo digo. Es decir, que a mí ese tipo de tecnología me pone un poco nerviosa, sinceramente, pero bueno. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos. Yo siempre he pensado que el pensamiento es libre. Bueno. Cada cual puede tener su opinión. Pero creo que jugar a ser Dios no está dentro, por lo menos, de mis aspiraciones. Ya. Y creo que no sería bueno que nadie lo hiciera. Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, en Estados Unidos, trabaja en un proyecto cuyo objetivo es clonar mamuts, animales extinguidos hace 14.000 años, para que regresen a la vida. Y además ya anticipan que publicarán los detalles de su estudio dentro de pocas semanas, según aseguró este 16 de abril el líder de esa iniciativa, George Church, al periódico británico The Sun. Estos especialistas lograron recuperar el ADN de un mamut perfectamente conservado en el hielo de Siberia, en Rusia, y planean implantar estos genes en células de elefante asiático, su pariente vivo más cercano, para obtener ejemplares con las características especiales de esos animales extintos, desde su pelo largo hasta sus capas de grasa y su sangre adaptada al frío. Este experimento durará al menos 22 meses para permitir que crezca un mamut híbrido. Ese feto se gestará dentro de un útero artificial y no en una elefanta de verdad. Yeah. Si culmina con éxito, los mamuts vivos vivirán en una especie de parque jurásico, un territorio de 20.000 hectáreas con un ecosistema similar a una edad de hielo que pondrán en marcha investigadores rusos. Y ahora cómetelo como quieras. No, es que no sé por dónde cogerlo, porque por un lado lo que dices tú, lo de que jugar a ser Dios, a mí eso me da muchísimo miedo. Después por otro lado, sí, si lo consiguen lo pondrán en, además es que tú lo has dicho, en un parque jurásico, evidentemente, sí, porque eso es parque jurásico tal cual. La película, esa que era una ficción hasta hace un poco. Como tantas otras. Y ahora ya está dejando de ser ficción, como sí, acabamos de ver. Entonces, pues bueno, lo que yo no entiendo es el por qué, el para qué. ¿Qué pasa? ¿Que van a estudiar los mamuts para saber más de nuestro pasado? Yo simplemente hago una pregunta. No. Y además nuestros amigos, seguidores, oyentes de Luces y Sombras, que lleven ya algún tiempo oyéndonos, habrán oído muchas veces la frase que voy a decir. Y es que cuando a mí me cuentan esto, ¿qué es lo que tienen? Exactamente, exactamente. Y si empiezo a lucubrar, es terrorífico, ¿eh? Al margen puede de ser muy bueno o puede ser terrorífico, pero en el trasfondo es que yo creo que la naturaleza tiene un funcionamiento determinado atendiendo una serie de razones lógicas y naturales. Y yo creo que romper eso no es bueno. Y yo creo que jugar a ser dioses
no puede ser bueno. No. O sea, porque vale, yo ahora mismo, vamos a suponer, por ejemplo, que la sábana santa de verdad guarde los restos de ADN de Jesucristo. Ujú. Y que yo quiero recuperar esos restos. Y puedes clonarlo. Y puedo clonarlos. Ahora quien me diga, joder, eso es alucinante. Sería alucinante. Ahora claro. me voy a lo contrario. Que yo pueda recuperar el ADN de Hitler. Por ejemplo. O de Atila. Por ejemplo. ¿Quién me lo va a impedir? Claro. Porque es que... y ya nos metemos en las historias, o sea, de la guerra ahora mismo que hay, guerra de laboratorio, o sea, guerra de Bueno. estados, de laboratorios, de entidades de investigación, de programas de investigación, tanto científica como tecnológica, de todo tipo, secretas o super secretas, o por lo menos eso intentan, de un país hacia otro. ¿Qué es lo que están llevando a cabo y qué es lo que tienen entre manos? Por O supuesto. sea, si a mí me dicen que están a punto de sacar un mamut híbrido, Sí. si son capaces de hacer eso, ¿qué no son? Que no son capaces de hacer. Bueno, hablando, antes has mencionado a Hitler, de alguna manera encontrar el ADN Sí. y clonarlo. Bueno, de eso ya nos hablaba un libro hace muchísimos años, el libro de los niños del Brasil, Sí. en el que precisamente lo que se hacía era una búsqueda de clones precisamente de Adolf Hitler. Sí, sí. Entonces, ¿hasta qué punto todo lo que a nosotros nos parecía ciencia ficción hace 10, 15, 20 años, ellos ya lo tenían en proyecto? Sí, es una cosa que también hemos comentado varias veces. O sea, me estoy refiriendo, en este caso, lo mismo que antes me refería al tema de si te cuentan esto, qué es lo que no tienen. Ahora me voy a referir al tema, por ejemplo, que hemos mencionado, o sea, el tema de las películas. O sea, es que las películas de fantasía, ¿de verdad son películas de fantasía? ¿Quiénes están? Yo No, estoy empezando a dudarlo, porque la misma de Parque Jurásico. es que es un programa, es un programa que creo que tenemos que terminar de perfilar, que es el tema de determinadas películas futuristas y cómo se han ido cumpliendo. Pues sí, sería una buena idea. Pero además de una manera absolutamente impresionante. Sí. O sea, tan impresionante como que eso no es fruto de la invención de alguien o de la fantasía de alguien. No. Y Eso es empiezas a fruto- juntar a determinadas mentes, vamos a decirlo así, mentes privilegiadas del campo de la cinematografía, y te encuentras lo que estamos empezando a vivir ahora o lo que estamos intuyendo que vamos a vivir dentro de muy poco. Exactamente, exacto. Es que ese es el rollo, es decir, ¿cómo es que resulta que hay libros escritos? ¿Qué pasa? ¿Que todos eran visionarios? Sí, claro. Todos eran visionarios, Sí. todos eran Julio Verne, Sí. todos, Sí, todos. todos. Entonces, no, es decir, quienes escribían esos libros, me caben dos opciones. O tenían acceso a algún tipo de información, o de alguna manera les empujaron a que escribieran sobre eso para irlo metiendo en nuestro subconsciente, para Ya. que nosotros nos fuéramos Sí. adaptando ya a todo Sí, sí. eso. Entonces, pues bueno, veremos a dónde nos lleva todo esto. Veremos. O no. O no lo veremos. Igual no sobrevivimos, vete tú a saber. Igual, vaya usted a saber, exactamente. Bueno, pues siguiendo la misma línea y volviendo a jugar a ser Dios, vamos a dar otra vuelta de tuerca a la fantasía que ya es realidad, y que cada cual piense lo que crea conveniente. Un científico descubre accidentalmente cómo crear embriones sin óvulos ni esperma. El laboratorio decidió destruirlos para asegurarse de que no se desarrollarán más. Ya. El investigador Yu Shao no se encontraba estudiando cómo crear un embrión, pero, sin embargo, hizo un sorprendente hallazgo en su laboratorio en la Universidad de Michigan. Mientras trabajaba con varios tipos de células madre para formar estructuras, una de ellas se organizó rápidamente en forma de un círculo desviado. Tras analizarlo detenidamente, concluyó que esa amalgama se había convertido en algo similar a un ser humano en su etapa inicial. Así de repente. Shao informó rápidamente de ello a sus compañeros de trabajo, un equipo mixto de biólogos e ingenieros. Todos dijeron: tenemos que averiguar qué hacer.
debemos ser más cautelosos. Ya, claro. A pesar de la importancia del experimento, estas estructuras celulares, parecidas a embriones, no están completas y no podrían convertirse en una persona sin una intervención de ingeniería genética. Aquí hago un inciso, vale, ingeniería genética. Recuerdo la noticia que acabo de dar, cómo anda la ingeniería genética, por ejemplo, en el caso de los mamuts. Por ejemplo. Bien, pues continúo. O sea, dicen que no podría convertirse en una persona completa sin una intervención de ingeniería genética. Carecen de los tipos de células necesarios para crear una placenta, un corazón o un cerebro. Aún así, los bautizados como embrioides de Michigan son lo suficientemente realistas como para que el laboratorio haya decidido destruirlos para asegurarse de que no se desarrollen más. Y yo me lo creo. Un año después, el trabajo de otro laboratorio, perdón, un año antes. Ah. No, iba a mencionar una cosa de antes. Vale. Un año antes, el trabajo de otro laboratorio en Japón condujo al nacimiento de crías de ratón vivas utilizando cigotos que el equipo fabricó a partir de células epiteliales adultas. Estos descubrimientos permiten avanzar en algunos de los problemas más difíciles de la biología reproductiva. 40 años después del nacimiento del primer bebé probeta, la investigación genética está a las puertas de una nueva revolución biológica. Sin embargo, los expertos en bioética advierten que debemos reconsiderar lo que significa reproducir y crear un bebé humano. Especialmente, destacan la gran responsabilidad sobre las posibles consecuencias éticas, sociales, legales o ambientales de tales tecnologías y experimentos. Evidentemente. A ver, ¿hasta qué punto eso es ético? Pero volvemos a lo de siempre. Si eso es lo que nos cuentan, ¿qué es lo que no han hecho? Sí. Vamos a... ¿Tú te crees en serio de verdad que destruyeron esos embrioides para que no siguieran reproduciéndose y para que nadie los utilizara? Mira, yo que en el fondo hay veces que quiero ser muy crédulo y además pensar que mis congéneres humanos son lo suficientemente buenos, sí, o humanos, subrayado de verdad humanos, como para intentar preservar la especie y si en el caso de que sean científicos y que hayan hecho este tipo de descubrimiento, que de verdad velen por nuestra seguridad, me puedo creer que quien hace el primer descubrimiento sí, lo haya intentado. Sí. Pero estamos hablando de científicos que trabajan en laboratorios privados, laboratorios que cuestan miles de millones de dólares, o de euros, o de la moneda que queramos utilizar, de lo que sea, que son carísimos, que están financiados por los mismos de siempre. Laboratorios en los cuales lo primero que yo me juego el cuello, llegados a ese nivel, es que existe los suficientes medios de vigilancia como para saber paso a paso lo que este señor ha hecho hasta llegar a ese punto. Claro. Aunque después lo haya destruido, claro, no le va a servir de nada. Claro, queda constancia de los pasos que ha dado para llegar a eso. Una entidad financiera, o sea, entidades financieras o de la que manejan la cantidad de miles de millones o de billones que están manejando para conseguir determinados logros, estos señores no dejan nada al azar. Vamos, estoy convencido. Y si no es que serían poco menos... O sea, sí. Es que estoy buscando la palabra y no la encuentro. Es que decir torpe sería poco. Bueno, y estoy convencido de que en ese campo no lo son. No hay torpes en ese campo. En ese campo no. Yo creo que no. Y que cada paso que da un señor que está haciendo ese tipo de investigaciones está absolutamente controlado, vigilado, grabado. A ver, y estudiado y especificado, sí, y escrito y guardado, es decir, es que no. Con lo cual vuelvo al principio, o sea, yo me puedo creer que el señor que se nombra él crea que lo haya hecho y su equipo incluso crea que lo haya hecho. Sí. Ahora, lo que no me creo es que eso de verdad, en general, se haya perdido esa investigación. A mí eso también me extraña mucho, muchísimo, pero bueno. Y bueno,
si te parece, ya entramos a la recta final, la última noticia. Vale. Ya comenté cuando comenzábamos con esta serie de programas periódicos dedicados a noticias, que había un apartado, el de la inteligencia artificial, que estaba convencido de que sería rara la semana que no tuviéramos que hablar de ella. Ujú. Hemos hecho mención anteriormente en algunas parcelas, pero ahora me voy a meter de lleno. Vale. Creo que no somos capaces de imaginar lo que ya empieza a envolvernos. Y que este mundo, quien lo sabe y quien lo sospecha, quien lo sabe son los mismos de siempre, porque son realmente quienes están detrás. Sí, eso no sospechan, eso saben. Y además saben que este mundo va a dar un cambio brusco e inesperado para nosotros. Para nosotros. Que desgraciadamente no sabemos si va a ser para bien, ojalá, o para mal, que creo que es lo más probable. Probable, sí. Bueno, al hilo de todo esto, un físico chileno explica cómo la inteligencia artificial ya puede sustituir a los políticos. Hombre, mira, por fin han hecho algo interesante. Bueno, vamos a ver cómo. Bueno, vale. El proyecto pretende ser una alternativa al actual sistema electoral, en el que cada vez hay una participación más baja debido al desencanto con la democracia por parte de la gente. El físico chileno César Hidalgo, director del Centro de Aprendizaje Colectivo del Laboratorio Multimedia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, abreviado sería el MIT, Sí. lidera un proyecto de democracia basada en un sistema de perfil informático de cada ciudadano para que les aconseja a quién votar y que, en última instancia, sustituya a los políticos que se presentan a los distintos comicios, según informaba el lunes 16 de abril el periódico chileno El Mercurio. El científico, de 38 años, quien ejerce como profesor del MIT desde hace casi una década, propone utilizar la inteligencia artificial para crear un sistema informático capaz de analizar las posturas de los ciudadanos en relación con diferentes temas y generar un senador avatar en forma de software. Esta herramienta personalizada tomará datos sobre nuestra actividad en Internet y las redes sociales y nos aconsejará qué votar para, finalmente, poder activar la opción de que vote automáticamente por nosotros cuando sea necesario mediante un piloto automático. Imagínate, planteaba el físico chileno, un futuro en el cual cada persona tiene un senador personalizado que toma datos sobre tus hábitos de lectura, sobre tus interacciones en redes sociales, tu test de personalidad, información que tú le provees a esa persona virtual para que te represente cada vez que una ley o una legislación se va a votar. ¿Te sigue gustando la idea? No, me acabo de quedar helada. La idea es que este senador virtual lea la nueva legislación y la cruce con los datos de la persona a la que represente, para estimar qué es lo que el usuario en cuestión votaría. Por otro lado, este investigador Hidalgo asegura que en la actualidad la democracia ha sido capturada, ya que se generan una gran cantidad de perfiles en la red para tratar de influir en la decisión de los votantes, como se ha visto en el reciente escándalo de Facebook o de Cambridge Analytica. Sí, en esto último le doy totalmente la razón. Sí. El proyecto, que algunos ya han bautizado como democracia artificial, pretende ser una alternativa al actual sistema electoral, en el que cada vez hay una participación más baja debido al desencanto con la democracia por parte de la gente. Hoy en día no es sorpresa que hay mucha gente que está desilusionada con la democracia. La gente ya casi no vota. Asimismo, el físico afirmaba que uno de los posibles resultados sería una hipotética participación directa del 100%, sin la necesidad de que los representantes sean de carne y hueso. Claro, es que si cada uno se crea nuestro avatar, ese avatar informáticamente ya está predestinado a votar y va a votar. Y va a votar, 100%. Claro. No obstante, Hidalgo es consciente de lo innovadora que es su propuesta, por lo que tiene dudas al respecto de si la sociedad está preparada para implementar
una iniciativa de tal envergadura a nivel político y social. Y además pregunta, ¿tenemos una sociedad en la que realmente queremos amplificar las voces de todas las personas? El científico está buscando fuentes de financiación y socios para su proyecto. A principios de este año, Hidalgo lanzó Data Chile, una base de datos que reúne y analiza las opiniones públicas de los ciudadanos chilenos, teniendo en cuenta los Big Data, datos masivos en inglés, para mejorar las decisiones a la hora de impulsar políticas públicas. Y me acabo de quedar helada, de verdad. No, es que la noticia en sí es para hacer un programa. Para hacer un programa, efectivamente. Para hacer un programa porque, vamos a ver. Te quitan ya la última ilusión. Exactamente. O sea, la última ilusión, que no quiere decir que sea la última realidad. No, no. O sea, porque yo creo que realmente, con todo lo que nos adorna en plan de información, de televisión, etcétera, etcétera, campañas y demás, realmente no somos libres para votar, vamos influenciados. Pues pero encima, es que con esto ya menos libertad todavía, es decir, todavía peor. Entonces, bueno, yo es que, como bien decías tú al principio de esta noticia o a mitad de esta noticia, el tema de la inteligencia artificial es un tema que realmente hay que cogerlo con pinzas, hay que analizarlo en profundidad, porque todo lo que puede parecer en un primer momento, como me ha parecido a mí el primer titular de la noticia, que tú dices, pueden sustituir a los políticos, y yo, hombre, fantástico, si nos ponen a unos políticos en plan avatar, pero que vayan a cumplir realmente con lo que tienen, joder, estupendo, fantástico. Pero claro, después has seguido comentando la noticia y te das cuenta de que no es eso en absoluto lo que quieren. No, y esto aprovecho para hacer un inciso. Hombre, yo creo que los oyentes, digamos, asiduos de Luces y Sombras, ya lo saben. Pero, y sobre todo en esta última etapa, con el tema de cuando planteamos un programa de noticias, tenemos pactado en el que si la noticia la doy yo o la das tú, o sea, quien las da no se las comenta al otro. Exacto. Precisamente para intentar crear lo que acaba de suceder, exactamente. O dicho de otra manera, incógnita. Hoy estoy dando la noticia yo y Asunción Sarais no tenía ni idea de qué noticias iba a dar. Claro, pero de esa manera se genera la expectación. Sí. La generas en mí al dar noticias que yo desconozco que vas a dar. Entonces, bueno, yo creo que nos deberíamos plantear muy en serio varios programas. Uno, el tema de las películas y lo que está ocurriendo a día de hoy. Y otro, el de la inteligencia artificial, muy, muy, muy a fondo. Sí. Muy a fondo. Entonces, bueno, creo que no tienes más noticias. Y además, aparte de eso, de planteando esos temas, sí, el que ya estamos empezando a... Ya dijimos que que habíamos iniciado una nueva etapa, con sistemas nuevos, formas nuevas, somos nuestros propios jefes, todo nuevo, y que dentro de poco esperamos ya empezar, por ejemplo, a tener amigos invitados, colaboradores que empiecen a entrar en el programa. Sí, poquito a poco. Poco a poco, y esperamos que sea dentro de poco. Yo también prometo que dentro de poquito volveré con las introducciones que muchos oyentes han pedido también, pero tienen que darnos un poco de margen para que poco a poco nos vayamos acostumbrando a todo esto. Entonces, bueno, Eduardo, si no hay más noticias, despedimos hay aquí. Muchas. Ya, a ver, hay por muchas. Supuesto. Despedimos aquí el programa. O sea que muchísimas gracias por toda esa cantidad de noticias tan atractivas que nos traen. Ya sabes cada que vez como que siempre hablamos de eso. Ha sido un placer. Y como no, darle las gracias a todos ustedes por habernos seguido. Y decirles lo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros. Que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta una próxima edición de Luces y Sombras.